Vamos a... Espera. Orar. ¿Quieres hacer? Vamos a orar. ¿Quieres hacer Chema? Ay. Chema. Ya, entonces vamos a empezar. Padre Santo, te damos gracias. Padre amado, bendito, porque tú permites que tengamos vida hasta hoy, Padre, para seguir escuchando tu palabra, Padre, para poder alimentar nuestro espíritu, Padre, en nuestro conocimiento y poder ser personas sabias, Padre, en tu palabra, para poder llevar nuestra casa, para poder ser justos con los demás hermanos, también, Padre Santo, de acuerdo a tu preciosa Torah. Te lo pedimos en nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher b'chavanu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhebahei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yuhebahei, dador de la Torah. Amén. A ver, empezamos entonces con Génesis, capítulo 37. A ver, vamos. Capítulo 37, desde el versículo 1, ¿no? Voy a empezar leyéndolo yo. Y dice, yo lo voy a leer ya, este capítulo. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosles y echémosles en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró
y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo a Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, porque por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y ellos y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Bueno, acá podemos ver, bueno, algunas cosas que lo podemos conversar, ¿no? Entre todos. Primero que acá hay algo que me extraña porque dice que José vivía con las dos esclavas, y se dan cuenta, no estaba con sus hermanos, estaba con las dos esclavas, con Bilha y con Silpa. Y ellas le informaban de la mala fama de sus hijos. O sea, lo que yo entiendo es que ellos como que no andaban muy bien en su conducta, no daban testimonio, y José decía eso, ¿no? Y entonces eso, pues caía pesado, seguro, ¿no? Molesto. Y eso nos puede pasar a muchos, ¿no? Cuando a veces hay cosas que no te agradan o las dices a algunas personas, bueno, y caes chincha, pues, por esto. Eh, Dice que le hizo una túnica de colores. Bueno, algunos tienen el simbolismo de que José, pues como es es de la tribu de José de donde vienen todas las naciones nosotros, entonces la túnica es de todas las banderas, digamos, de todos los países de las naciones del mundo, ¿no? De donde nos estamos levantando. Y otra cosa que dice, bueno, acá que sus hermanos le tenían envidia porque veían que su padre lo amaba más a él. Y entonces, y no podían hablar, dice, con él pacíficamente. Qué tremendo. Y entonces, bueno, luego José tiene sueños, mm, y él los contaba de manera inocente, pero los sueños incomodaban a los hermanos, inclusive a su papá. Y no sé si alguna vez nos ha pasado eso a nosotros, cuando tenemos sueños y los contamos, y pues algunos hermanos, o en las iglesias sobre todo, no, en casa, no les gusta las revelaciones de los sueños que salen. Y a veces eso también nos trae problemas, ¿no? Yo lo he visto algunas veces, eso de los sueños, el mundo espiritual, como que a algunas personas no les gusta mucho y eso les incomoda. Mm, Y luego, bueno, acá hay una similitud con Yeshua. Vamos a ver que este José, el hijo de Jacob, va a tener en este largo de su vida, de estas narrativas que nos da Génesis, la Torá, que va a tener mucha similitud con Yeshua, ¿no? Porque le tenían cólera a sus hermanos, lo quieren matar, y eso, bueno, lo hemos visto también en Yeshua. Em,
Rubén es el que intercede y le dice que no, dice, lo tiremos una cisterna mejor, que no sea con sus propias manos la muerte, sino que tal vez tirándole una cisterna pensaban que tenía agua y se ahogue, digamos, ¿no? Y no fueron ellos los que lo mataron, exactamente de la propia mano. Pero el Eterno siempre nos va a salvar de cualquier problema, a pesar de que nos veamos en cosas muy tremendas donde no hay salida, porque José cae en una cisterna seca. Y entonces ellos deciden venderlo, ¿no? A los ismaelitas que venían. Y bueno, Jacob pues llora la muerte, le engañan y le dicen que que manchan sus túnicas, su manto, su túnica que tenía con sangre, y le dicen, tenemos acá también la venta de monedas, diciendo que lo venden por 20 monedas de plata. Bueno, tenemos la similitud que Yeshua también fue vendido por monedas de plata, ¿no? Pero en Yeshua creo que fue 30, si mal no me equivoco. No sé si algo más quieren a comentar, hermanita María. Hermanita Shalom, María. shalom. Shalom, shalom. Shalom, hermano. Aquí estábamos comentando Shalom, porque... hermano. Hermano José, qué bendición. Shalom, shalom, hermano José. Bendiciones. Amén. Ya, a ver, estaba viendo, justo en la tarde estaba estudiando sobre la Parashá Vayeshe, y él se asentó, se habitó y se estableció. Inicia hablando de Jacob, pero en el versículo 2 cambia la historia y comienzan a hablar de José, porque José, bueno, se hace peregrino también en Egipto. En un primer versículo también dice que Jacob estaba en la tierra y él también, como dice ahí, que fue peregrino, según Hebreos capítulo 11, si más no recuerdo, también fue peregrino. Y también lo dice en el libro de, cuando él dice, yo soy peregrino, ¿no? Estos son los días, cuando se presenta delante de Faraón, le dice, los días de mi vida, de mi peregrinación, fueron más cortos que los días de mis padres, dice, ¿no? Él había entendido que él era peregrino en la tierra donde estaba. Ahora, algo muy bonito que quisiera compartirles, a ver si me quedó la enseñanza del estudio que estaba viendo, era que en este versículo número 2, algo muy hermoso, que siguiente la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Una de las características que podemos ver aquí es que cuando Rachel muere, tiene que quedarse José con criado o siendo criado por Bilha, ¿no? La criada de Raquel, ¿no? Y ahora, cuando vemos que los hijos de Bilha y Silpa eran hijos de las esclavas, de las criadas, ¿no? También eran esposas de Jacob, pero cuando nosotros vamos a buscar las diferencias y vemos un poquito más adelante cuando Jacob le da la túnica a José, en el hebreo encontramos una palabra que nos puede indicar algo muy hermoso, que ahorita lo vamos a ver, pero dice que José estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. O sea, estaba con los hijos de las criadas. Era también considerado él, por habitar con ellas, como uno de los criados. Ahora, cuando nosotros vemos las vestimentas de los criados, si vamos a la historia, vamos a ver que los criados tenían una manera de vestir, que ahorita los voy a explicar. Dice, llamaba a Israel, acá ya no le dice Jacob, le dice Israel, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Ven? Cuando nosotros vemos que acá en el Logos Calogos, lo podemos ver, dice que acá lo traducen como muchacho, pero en el Strong 5288 encontramos la palabra Nahar, que podría decirse como muchacho, adolescente, pero también puede ser criado, hijo joven, niño, pastor pequeño, servidor, siervo o sirviente. A él, Joseph, como era el hijo de la amada, y los hijos mayores, que eran los hijos de Lea, le tenían como que aversión a Joseph, incluso lo dice más adelante, le tenían envidia. Era considerado como un siervo, y él andaba con los hijos de Bilha y Silpa. Ahora, cuando vemos versículos más adelante, dice que Jacob le da, dice, una túnica de diversos colores. Cuando encontramos esta palabra traducida al español, nos da la referencia que es una túnica de diversos colores. Pero cuando nosotros vamos al hebreo, encontramos la palabra pasín. Está por acá, la palabra pasín. Que en el contexto hebreo, acá está la palabra pasín, no lo puedo mostrar.
A ver acá. La palabra pasín, acá está, que significa una túnica que era desde el hombro hasta las palmas de la mano o planta del pie, hasta a toda la manga o planta de los pies. Y nos indica en el contexto hebreo que Jacob le da a José una túnica que era de mangas largas y que era una túnica hacia los pies. Mi teléfono es el loco. Entonces, cuando vemos la traducción de la Septuaginta, que es la traducción del griego del idioma hebreo, sale, nos muestra a nosotros que era de diferentes colores, que también tiene un significado. No sé si ya está. ¿Ya? Pero cuando vemos en el hebreo dice que era pasín, que era una túnica larga y que era una túnica que era hasta los tobillos. Ahora, esta túnica diferenciaba de los demás hijos. ¿Por qué? Porque era una túnica que representaba la primogenitura. Sabemos que los primeros hijos de Jacob, que serían hijos de Lea, perdieron la primogenitura, ¿no? En este caso Rubén, porque estuvo con la sierva. Vemos que también Simón y Leví, porque en su furia asesinaron a un pueblo, y Judá, porque Judá perdió la primogenitura. ¿Por qué? Porque se casó con una cananita. Y la descendencia de Abraham se combinó con una hija de Canaán, cosa que Abraham y Isaac habían determinado que no se podía hacer, por eso iban y buscaban una esposa de su pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos la historia, y una de las imágenes que podemos encontrar, de repente más adelante lo buscan, que es la tumba del moral de Beni Hassán de Egipto. Y ahí podemos ver una diferencia. Los siervos se vestían con taparrabos, que era una túnica de la cintura hacia abajo de un solo color, sea blanco o sea liso, o sea de dos colores que diferenciaban el rango. Ahora, si nosotros vemos que a José era considerado como un hijo de siervo, porque andaba con los hijos de Bilha y Silpa, vemos que la vestimenta que José hubiese podido usar era una túnica de la cintura hacia abajo, porque era considerado como un siervo, no como un hijo de la amada, que era Raquel, ¿no? Ahora, podemos ver también en este mural, que es el mural de la tumba de Beni Hassán, que sería bueno que lo busquen, vemos a unos hombres que en túnicas largas y con un brazo descubierto, y era para que ellos pudieran ir a la guerra, podían moverse bien, y eran como que un segundo rango de siervos. Y también podemos ver en una de esas imágenes que hay una túnica de un hombre que es tapado totalmente, donde está tapado los hombros hasta los pies, y eso distingue a la familia, al líder de la familia que tenía este grupo, ¿no? Este grupo, este clan, y era una distinción. Entonces, cuando Jacob le da este pasín, esta túnica de mangas largas y vestimentas a los pies, estaba indicando que él iba a ser el sucesor, el primogénito, que iba a liderar el clan de Jacob. Entonces vemos que ahí eso que Jacob había puesto, ese sentir en su hijo, de que él iba a ser el sucesor, puso la envidia en el corazón de sus hermanos, y lo podemos ver más adelante, ¿no? Que dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, también cuando vemos en diversos colores, podemos ver una de las cosas que estaba leyendo también en la parachá de Shalom, que dice que las túnicas de colores representan todas las naciones, porque de José viene la plenitud de las naciones, ¿no? Vemos que el Eterno ya va representando sus planes desde el principio, porque de José viene Efraín, y de Efraín viene la plenitud de los gentiles, ¿no? Dice, y viendo los hermanos que su padre la amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En la palabra no existe la palabra odiar, pero podemos ver que le tenían aversión, le tenían como que lo querían alejar. Aparte de que miraban que su padre le había dado ya, y él era el sucesor del clan, el primogénito, le tenían aversión, le tenían rencor, resentimiento, y lo miraban mal. Y él pues fue vendido a Egipto. Podemos ver, en este capítulo vemos tantas cosas que vamos a encontrar, pero este es lo que le quería compartir a ustedes. ¿Algo que usted quiere compartir? Shalom, shalom. Bueno, justamente José es una figura profética de nuestro Mesías Yeshua. Vamos a ver de que todas las personas, tanto Abraham, Isaac, Jacob,
en el cual llegan a Egipto, ¿no? Y que vemos que siempre son, si bien hay cierto tipo de problemas allá en Egipto, pero siempre terminan siendo bendecidos. Mañana más tarde porque tiene un propósito, el cual va a ser que pueda prosperar la nación de Israel y aumentar en número, y ya mañana más tarde poder tener su libertad como pueblo, ¿no? A ver. También podemos ver que tanto José como Yeshua fueron vendidos por piezas de plata. Aquí cumpliendo nuevamente la porción el aspecto profético, ¿no? De lo que iba a sufrir nuestro Adón Yeshua. Vemos que Judá, el arrepentimiento de Judá también, porque él... ¿Qué pasa aquí? Que Judá es una de las personas que incita a que puedan llevarse un beneficio por la muerte de su hermano. Bueno, la muerte no, perdón, por la venta de su hermano, para poder retirarlo del lugar. Pero vamos a ver que mañana más tarde, ya después, Judá con su madurez, ya que vamos a leer que él también tiene un problema bastante grande, Judá, con sus hijos, lo cual le lleva a tomar, recapacitar, y que pues, y es por eso que gana la confianza de Israel, de Jacob, para que mañana más tarde le pueda conceder esta parte de su bendición, que es el trono, el cetro de poder que no se vaya a apartar de la descendencia de Judá y por la cual vendría el Mesías, ¿no? El cetro. Cetro. Amén, mis hermanos. ¿Alguien más creo que levantó la mano? Amén. Creo que vamos a seguir leyendo. A mi esposa sí puede leer el capítulo 39. No, 38. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y le quitó Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onam: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en los enojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el aldulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió:
yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella consiguió su sello, su cordón y tu báculo que tienes en tu mano, y se lo dio y se llevó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió al cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallases. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta, a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaba y enviaba a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gente en sus gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano a un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Sí. Amén. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo. No. Yo también. Ya. Sí, Shalom, amado, sí. A ver. Hola, ñaña. De Judá y Tamar. Bueno, acá a mí me llama mucho esto la atención, ¿no? Porque Judá dice que se apartó de sus hermanos. Y estas cosas, estos problemas, una vez más vuelven a pasar cuando nos apartamos de nuestros hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Decía el Eterno, ¿no? Mis hermanos, Yeshua decía, son estos que escuchan la palabra del Eterno, ¿no? La Torah misma. Entonces él dice que se aparta y ahí empezaron los problemas y se une a una mujer, la hija de un hombre cananeo, ¿no? Cuando sabíamos que ya él lo tenía que saber, que su padre Abraham, pues eso nunca lo había permitido, por eso le dice a su siervo que vaya a buscar esposa para su hijo, porque de acá de Canaán no quería, ¿no? No quería, tenía que ser de entre ellos, pero él sale de la aldea y se va a buscar mujer de otro lugar. Y bueno, él ahí tiene los hijos. Dice que el primogénito de Judá fue malo, dice, ante los ojos de Yuhebahei. Y el Eterno, por ser así, le quita la vida. Imagínense, ¿no? Todos los problemas que ocasiona esto. Y le dice que vaya con el segundo hijo, con la viuda, porque había una ley del levirato, que lo vamos a ver en Deuteronomio 25:5. Vamos a ir un ratito. Deuteronomio 6, y dice, el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Lo voy a ir desde el 5 para poderlo entender. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, ya murió el mayor, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, por eso le dice al segundo hijo, y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella le dirá. Eso tenía que hacer. Y entonces este hijo, este muchacho, el segundo,
como sabía que la descendencia no iba a ser para él, ¿él qué hacía? Cuando estaba con ella, el semen lo echaba al suelo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y entonces otra vez vuelve a desobedecer al Eterno y el Eterno le quita la vida. Entonces ya Judá tenía miedo del tercero. No se dio cuenta él que sus hijos habían hecho mal, sino que él creía, yo palmé un poquito. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, ¿no? Que se vaya, ¿no? Y todo lo demás. No sea que muera, porque él dice, ¿no? Porque dijo él, ¿no? No sea que muera él también como sus hermanos. O sea, él creo que lo que tenía entendido, él pensaba que el problema era Tamar, ¿no? Y no se daba cuenta que el problema habían sido los hijos. O sea, una vez más pensamos esas cosas. Y nos justificamos, ¿no? La vez pasada yo escuchaba eso un poquito del pastor Moisa cuando decía que a veces algunos hermanos dicen, oren por mí, y obviamente le dice, pero no has cumplido la Torah. Y ya está, pues, mira lo que, o sea, es que eso pasa, a veces muchos hermanos, y me incluyo, decimos, oren por mí o algo, y el problema es que nos hemos apartado de la Torah, de la ley, y por eso nos está pasando, o sea, nosotros mismos tenemos el problema. Deberíamos pedir perdón, creo. Entonces, esta mujer se le dice, vete con tu papá, ¿no? Que el muchacho, el tercero, crezca, porque ya hasta el segundo había muerto, y esta mujer veía que el tiempo pasaba y que no hacía esto, y entonces ella se disfraza de una ramera, y Judá la encuentra y se quiere acostar con ella, se acuesta, y él le dice, bueno, él le da en prenda lo más importante de él, que era su anillo, es increíble, ¿no? Le dejó sus sellos, su cordón y su báculo, porque le iba a dar en el fondo, iba a darle cabritos, pero dame, le dijo, estas prendas mientras que tú me envías los cabritos, y le da eso, ¿no? Volvemos a ver que por acostarse con una ramera, por dejarse llevar por la carne, él vende lo más importante como que una persona en ese momento tiene, ¿no? Que es su sello, su cordón y su báculo, que es para en ese entonces era lo más importante. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso a todos nosotros, no? Que por un momento de, no sé, de, de, de tentación o qué sé yo, podemos dejar nuestra propia identidad hebrea. Y luego, pues, se entera de que esta mujer que estaba embarazada, le cuenta, porque ella sale embarazada, y Judá le dice, sácala y sea quemada. No se dice acá bien por qué era quemada, porque normalmente las mujeres morían apedreadas y todo. Se interpreta que puede ser porque en Levítico 2, vamos a ir a Levítico 2. A ver. Levítico 2. Levítico 2, perdón, Levítico 21:9, Levítico 21:9. 21:9 dice, la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Entonces, aparentemente, este podría ser el motivo por el cual Judá dice, hay que quemarla, ¿no? Porque no se explica otra manera, porque normalmente no morían de esa manera, ¿no? No se moría quemada, salvo si fueras la hija de un sacerdote, como dice acá. Entonces ella muestra lo que tenía, y entonces él se da cuenta que el problema, una vez más, es él, ¿no? O sea, siempre tenemos que, nos llama la reflexión a que demos, el problema a veces lo que originamos nosotros por la desobediencia. Y entonces ahí él le dice, pues no, que ella ha hecho bien, le perdona todo. Y ella, que una vez yo les voy a contar, por si acaso algunos hermanos lo ven, hay una serie que se llamaba Moisés, luego hubo José, y luego hubo que estaban dando la en Canal 5, y ahí yo veía que Judá vivía con Tamar, y como que ellas se querían y andaban ahí como muy, muy unidos. Y eso no puede ser, ¿ya? Porque acá en el versículo 26 dice, y nunca más la conoció. Por lo menos no la volvió a tocar, o sea, la respetó. Entonces, está bonita la historia, eso de que estén juntos y que la perdonara, sí está bonito para novela armado, pero eso no pasó. Ya, por si acaso, porque yo recuerdo, les voy a contar como algo así anecdótico, que mi mamá lo veía, y le decía, mamá, pero no se casó, nunca le tocó más. ¿Qué cosa? Pero que dice en la serie, me decía. Y yo le decía, pero mamá, lee, pues, a lo mejor lo han puesto así porque como dice basada en, y a veces los guiones, pues hay que tener cuidado con estas series, porque a veces nosotros, creemos que ya con eso estamos estudiando la Torá, ¿no? Y que ya con las series, pero a veces no se basan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, nada más. Y bueno, nada más. Eso es todo. El hermano José Bustamante quiere hablar.
Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, referente a esto, de lo que estaba, complementar lo que estaba diciendo la hermana, a veces es verdad, como pensamos que son los demás y creo que a más de uno nos ha pasado. Y el problema somos nosotros lo que hacemos. Ahora, yo veo todo este ejemplo, lo de Judá y todo lo que es el pueblo de Israel, porque la gran mayoría de nosotros nos hemos criado en el mundo, vamos a decirlo así. Hemos sido super pecadores. Amén. ¿Puedo comentar? No, no se escucha, la hermana está ¿O no se hablando. le escucha? Hermano, Hermana José, no se escucha su audio. Parlante abierto, no se escucha. Oh, qué raro, no se le escucha. Su internet seguro. ahora va a entrar seguro. Una de las cosas que veo en la paracha que dice que Judá se fue, dice, a, se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Gira, ¿no? Y vio allí Judá dice, la hija de un hombre cananeo. Los hermanos José creo que ya entró, hermano, se les fue el audio. Sí, se me había ido el audio, me sacó el sistema, no sé. Bueno, sigo hablando que de repente nosotros estábamos en el mundo y uno no le parábamos verdaderamente a nada. Ahora nosotros somos más conscientes de todo lo que pasa cuando hacemos transgresiones. Y yo creo que de repente, yo siempre, para explicarle a la gente, para que me entiendan, porque hay mucha gente que verdaderamente uno le habla y no, y yo le digo, porque a veces veo esto como si fuese un juego de Mario, y cada cosa, dependiendo del camino que agarremos, así a veces le explico a mis hijos también que están pequeños, y entonces, dependiendo del camino, ¿tenemos más vida o no tenemos vida? Entonces, cuando tomamos malas decisiones, el tiempo pasado, de repente, bueno, nos pasaban cosas y nos seguían pasando cosas. Claro, el Eterno es el Supremo, sabe cuál es nuestro corazón, sabe si tiene algún propósito con nosotros y nos va llevando hasta que nos arrastra a donde Él quiere tenernos. Y ya una vez que somos conscientes, que es lo que yo le digo a la gran mayoría de las personas, a nosotros si transgredimos, nos da duro, nos pega contra la ropa, como hacían tiempo atrás, la ropa las pegaban contra una piedra para sacarle el mugre. Y así es el Eterno con nosotros. Tenemos que estar muy pendientes hoy en día, incluso nuestros hijos, en un futuro, si esto continúa, si todavía nos quedan unos años, solamente el Eterno sabe cuál es el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra. Cuando van a suceder las cosas, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos empezar a escoger la persona indicada para que no pase lo que pasó con los hijos de Judá, ¿verdad? Mediante el mismo Judá por casarse con alguien fuera del pueblo de Israel. Y hoy en día somos más conscientes y creo que eso es lo que quiere el Padre, que nosotros seamos correctos en todo y todo eso que se ha perdido durante tantos años, los antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, todos los que entramos en este camino, verdaderamente empecemos a estar limpios y nuestros hijos también se llenen de esa limpieza que manda el Eterno. Entonces nosotros tenemos que ser constante en eso, hablar, conversar, hablar de la palabra, los niños que estén constantemente con su parachá, que también aprendan, para que ellos no se contaminen, y más en estos tiempos que sabemos, pues, tiempo estamos viviendo, en lo cual está contaminado por todos lados. Eso es un constante de uno hablar y hablar y hablar. Y referente me llamó la atención también, pensando cuando empezamos la parachá, la noche, que me da la ligera impresión que Jacob, el engaño que él hizo tiempo atrás, volvieron a hacer los mismos hijos, volvieron a hacerle ese engaño. No sé si algo tiene que ver con todo lo que él vivió, todo lo que hizo, que hasta sus últimos días arrastró ese engaño, ¿verdad? Lo volvieron a engañar sus propios hijos. Y por lo que me da a entender José, era
hay partes donde ellos dicen que José era como una persona inflada, que tenía un ego alto, pero cuando uno ve la palabra, verdaderamente simplemente era un muchacho soñador, lo dice la misma palabra, y era muy inocente. Y entonces él decía las cosas por la misma inocencia, ya él estaba profetizando su propio futuro, lo que iba a pasar. Entonces, porque hay otras, que yo he escuchado otras versiones que de repente dice que dan a entender que él era muy hecho y por eso le agarraron cierto celo y cierta rabia a sus propios hermanos. Eso es lo que iba a hablar. Hermano, con respecto a lo que decía de José, cuando vemos el capítulo 37, el Eterno quiere notar cualidades de José, quiere notar cualidades y por qué él era una tipología de Yeshua o por qué venía de la descendencia. Porque cuando él dice que el Eterno le hablaba, ¿no? Y que también dice, y viendo a sus hermanos, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle justamente. Acá, el versículo 2 es, José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y Silpa, mujeres de su padre. Informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. El Eterno nos da a nosotros ahí una vista de que él era un adolescente de 17 años, que al ver la mala actitud de sus hermanos, y vemos que era muy mala porque Leví y Zabulón incluso hacían cosas súper malas, mataron incluso un pueblo, y los demás hermanos fueron con ellos y saquearon todo el pueblo. Entonces vemos que la conducta de los hermanos era demasiado mala, y José, al ver la conducta de ellos, dice que iba a Jacob y le informaba, dando a entender que él, al ver un asunto, iba a aquel que podía juzgar, y aquel que podía juzgar era Jacob, como padre, ¿no?, de esta tribu. Ahora, lo que quería hablar sobre Judá y Tamar era que vemos aquí la consecuencia de lo que Judá hizo con su hermano José al venderlo, ¿no? Él dijo, ¿sabes qué? No lo matemos, pero hay que venderlo. Y él prácticamente le arrancó un hijo a su padre, porque incluso convinieron en decir que lo habían matado, y tanta fue la maldad, que él al irse y casarse con una cananea, ¿no?, que no era del pueblo, tiene 2 hijos, y es de esta unión, dice que el Eterno se agrada de estos 2 hijos, se desagrada por la maldad que también había en ellos, y el Eterno va y les quita a los otros, a estos 2 por su maldad. Vemos que él privó a su padre de un hijo, y en la consecuencia de lo que él hizo, o fue cómplice de este pecado, le quitaron 2 hijos, ¿no? Y dice que también cuando la Tamar fue y se vistió de prostituta, dice que le pide a él, acá está viendo la pareja que dice que le pide el sello, que era como el DNI de identificación, le pide el cordón, que es el sujetador del sello, y el bastón, que es el mismo símbolo de autoridad. No, prácticamente era como, así como pensar lo que hizo Esaú con Jacob. Jacob le quitó la primogenitura por un plato de lentejas, y Judá también le da a esta mujer su identificación, su autoridad y su sello, ¿no? Y vemos que de Tamar, ¿no?, viene la descendencia del Mesías, ¿no? También vemos que ella también quería ser parte de esta promesa de este pueblo, ¿no? Como que se redimió también. Eso quería comentar. ¿Algo quieres comentar? Sí, precisamente cómo es que se aleja Judá también, ¿no? De un inicio todos viven Israel como patriarca, está toda la descendencia, están todos los hermanos, sin embargo Judá, ¿por qué es que decide apartarse de donde él está cómodo, en una zona de confort, con todos sus familiares, con toda la tribu? ¿Por qué sucede esto? Y creo yo que es más que todo por un tema de sentir culpa, un tema de arrepentimiento. Es que yo fui el que incitó a que pudieran vender a mi hermano José. ¿Y cómo es que puedo mirarle la cara de frente todos los días a mi padre, a Israel, a Jacob? ¿No? Se habrá sentido tan mal que ha hecho que terminó decidiendo hacer un peregrinaje. Es que yo me alejo porque no soporto la pena de ver a mi padre como está. Y él se aleja, llega a un lugar, llega a enamorarse, llega a tener una descendencia,
Y ahora vemos también en el aspecto de la educación como padre. Si bien Jacob, como padre, Jacob no tuvo quizás una buena relación. ¿Por qué? Porque Israel tuvo el problema con Dina. Quizás le faltó tener más cercanía con ella. Ahora, también Israel tuvo problemas en tener un preferido. Tenemos que tener a nuestros hijos, tenerle una educación y tenerles, no puede haber al menos. Y vemos que Israel denota mucho esa preferencia para con José, y por eso es que creaban bastantes complicaciones en el entorno familiar. Vemos que Judá repite sus problemas quizás al no darle un cuidado específico al parecer, no era una muy buena persona, y era una persona que tenía problemas, al menos con Onán, que es su segundo hermano. Y es por esto que Onán no quiere darle descendencia a ya que al tomar a Tamar, que era la primera esposa bueno, es la esposa de le tenía que dar descendencia a Onán decía, no creo que quería darle descendencia para y es por eso crea esta maldad. Y al final termina Elohim haciendo justicia. Mueren los dos, ¿no? Pero entonces y Onán tenían un rencor, al menos Onán tenía rencor hacia No creo que haya sido por nada que ese rencor. Una muy mala persona, quizás también. Y ahora también podemos notar bastante el afán de Tamar. Sabemos que una mujer que ha sido, que ya es una mujer que se ha casado, una mujer que ha sido repudiada o ha quedado, no es la palabra, no es repudiado, sino que ha quedado viuda, exacto, sí, quedó viuda. En ese tiempo, si te quedas viuda, tienes que volverte a casar, porque si no hay una figura de hombre, no hay forma de cómo poder sobrevivir, ¿no? Porque a las mujeres no se les da un terreno, una herencia, no tiene cómo poder hacer trabajar. Entonces, muchas de estas mujeres que quedaban viudas terminaban siendo rameras, prostitutas. Entonces, una manera de ella poder salvarse es poder tener una familia, dejar herederos. Ya si es que se muere mi esposo, tengo un heredero, a él sí le corresponde una herencia. Pero al no tener eso, ella buscaba, así como Jacob peleó con el varón, el ángel, buscaba que bendíceme, algo similar estaba buscando Tamar. Yo quiero ser bendecida con un hijo. Siendo ella cananea, ella, Elohim ve su aflicción, ve su anhelo de poder tener descendencia, y yo me imagino que también el haber escuchado de dónde provenía la descendencia de Judá, de que venía de Abraham, que venía de Isaac, que venía de Jacob, ¿no? Toda esa promesa del Elohim viviente, que ella también quería poseer eso. A pesar de que era cananea, Elohim le permite que a través de Tamar pueda vender la descendencia de Yeshua. Y eso es lo que quería comentar. Algo más. Estaba viendo, me acordé cuando hablaba mi esposo de las mujeres viudas, incluso en el tiempo de Jesús, dice que había una viuda que se llama la viuda de Naín. Aconteció después que él iba, eso está en Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban enterrando un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el ladrón la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y todos los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Elohim diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Elohim ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por la región de alrededor. Vemos aquí que había una viuda que tenía solamente un hijo único, y al perder este hijo, ella se quedaba desamparada y quedaba sin nada. Y con esa tristeza que esta señora, esta viuda tenía,
dice que mucha gente de la ciudad dice que también se habían compadecido de ella. Y Yeshua, al encontrarse con este panorama de una persona que es viuda, de una persona que no va a tener sustento, no va a tener la protección, el Eterno también tuvo misericordia de ella y le hace un milagro, ¿no? Le revive al hijo. Amén, mis hermanos. ¿Alguien más quiere hablar algo? ¿Comentar algo? Recordar nada más que en los últimos versículos ya del capítulo 38 habla de estos dos, dos hijos que tuvo Tamar. Y estos hijos vienen de la descendencia de Yeshua y lo podemos ver en Mateo capítulo 1 del 1 al 3. Y más adelante, ¿no? Pero ahí hacen la genealogía de Yeshua y ahí vamos a ver que ahí se menciona a ellos y luego va avanzando y termina con José, ¿no? Con el esposo de María. Nos vamos al capítulo 39. Hermana, buenas noches. Buenas Mira, noches, van Shalom, acá. habla Rosa. Al Sí, yo fin, quería recalcar nada más que llamada. que Judá se casó con alguien que no era del pueblo, ¿no? Que no pertenecía. Y Tamar sí era era una sierva que sí pertenecía al pueblo. Y la promesa no era con una extranjera, sino con una del mismo pueblo. Y por eso ya se generan las generaciones. Es más, hay un versículo y por problemas, como no tengo la computadora ahorita acá, hay un texto donde corrobora que Tamar es hija de un Cohen, de un mal llamado sacerdote. Y entonces por eso, ¿cómo es los planes de nuestro Adón? Yahweh, es con su promesa, es con sus descendientes, es con sus escogidos. Y Judá no se casó con una extranjera, una cananea, ¿no? Y por eso con Tamar ya hace la descendencia, porque no eran los planes del Eterno, la esposa de Judá. Que hay que buscarlo, a ver, María, si me lo buscas, porque yo lo he estudiado, lo he leído, y incluso estaba buscándolo acá porque yo lo tengo subrayadito, pero no lo tengo escrito. Y ya El texto que nos dan es porque ¿cómo se llama? Jacob, en vez o sea, a las que caen en fornicación, la Biblia nos da unas leyes, pero una de las leyes o las leyes que no están escritas es que cuando Jacob le dice y se entera que había fornicado, la manda a quemar, y a los únicos que se le mandaba a quemar eran los hijos de sacerdotes. Ahora, y Tamar era Shem, más no era familia de Abraham, o sea, directo de Abraham, sino que era familia de Shem. Y vemos que Shem, de esa línea también viene Abraham, o sea, como que eran parientes. De los que dijeron Puebla, Como que de ellos iba a venir toda esa descendencia. De la familia de Shem, el Eterno escoge a Abraham, Isaac y Jacob. Y esta Tamar también era de la familia de Shem, y ahí como que se unen. Pero en realidad sí, pues no, era como que familia directa, por así decirlo. Moisés divide la tierra en tres, entre sus tres hijos, y al que le correspondía en la tierra de Canaán, termina tomándolo Cam. Y por eso que Elohim termina diciendo de Abraham, se conquista la tierra de Canaán porque lo han usurpado. Claro. Ahí... Claro. Es para hacer un estudio bien profundo, hermano. Sí, yo Buenas también noches, pensaba hermanita. así como la forma cristiana que siempre se ve, ¿no? Qué horror, que cómo ha podido tener su descendencia con la nuera, pero no, los propósitos de Elohim es que de su descendencia que él escoja, no que Judá haya escogido. Aparte Bonito. que de Judá viene el cetro, la legislación, de Judá viene hasta que venga Shiloh, y bueno, Shiloh ya vino ya, entonces él viene a tener el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y la ley, la legislación la tiene Yeshua.
y de Joseph viene la primogenitura, él le pertenece a la doble de herencia, y ahí nosotros somos añadidos. Todo Israel, en la dispersión, somos añadidos como a través de, ¿cómo se llama? De Efraín, ¿no? La plenitud de los gentiles. Creo que la hermana Lidia quiere hablar algo. Sí, hermanito, buenas noches. Estaba leyendo un comentario de un libro que tiene Humash creo que se llama, que trae los libros, y es el comentario del rabino Sion Levi. Comentaba en la parte de Tamar, que dice que los hijos de Judá se casaron con Tamar, pero mueren por los pecados que cometieron. Aparentemente Tamar tenía, como dijo la hermana Rosa, dice ella, en verdad era descendiente, dice, Tamar se transformó en la madre de los hijos de Yehudá y en la precursora de la dinastía davídica. Según el Midrash, Tamar era hija de Shem, el hijo de Noah, Bereshit 85:10, como alguien que iba a desempeñar una función tan fundamental en el destino de Israel. Es inconcebible que fuera de origen cananeo. Obviamente ella también era hija de un extranjero que simplemente residía en Canaán. Él era aún muy joven cuando se casó, ya que todos los sucesos relatados en este capítulo se produjeron durante los 22 años que transcurrieron entre la venta de Joseph y el descenso de Jacob a Egipto. La Torá afirma que él y Onán murieron a causa de su maldad y la naturaleza de su pecado. Estaba explicitada en el versículo 9. Tamar era una mujer muy bella, y él y Onán no querían que su belleza se estropeara por un embarazo, y por eso derramaban su simiente a causa de este gravísimo pecado, que Dios consideró incluso mucho más grave debido a que eran nietos de Jacob e hijos de Yehudá. Ambos murieron. Ese es uno de los alcances de los comentarios del rabino. Quería alcanzarles eso. Ese comentario que nosotros tenemos ahí sobre que era descendiente de Shem se saca del libro histórico de Hazer. Cuando nosotros vemos el libro histórico de Hazer, capítulo 35, encontramos que Tamar era como que descendencia de sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ya algunos dan esta teoría, pero cuando nosotros vamos a Hebreos, vemos que el sacerdote según el orden de Melquisedec dice que es Yeshua, porque no tiene padre, no tiene madre, ¿no? Entonces ahí como que hay una discusión ahí que sería bueno revisarla o estudiarla bien. Y bueno, lo que esos son comentarios rabínicos. Nosotros tenemos que ir a la Biblia. No, pero yo sí lo he leído acá en la Biblia, y es más, lo he subrayado justamente cuando estudié el año pasado la Parashá, porque yo también lo veía desde de esa vista cristiana. Oh, pero qué feo, ¿no? ¿Cómo va a tener los descendientes que de la nuera? No sé, como que medio que lo se ve, pero no es que no eran los propósitos del Eterno eso, sino que los propósitos era con sus escogidos del Eterno. Pero yo sí lo he leído en la Biblia, tendría que revisarlo, pero está en la Torá, está acá, justo está en la Torá. Lo estaba revisando porque yo también me quedé así. ¡Oh! Y ahí es donde ahí vi, no era como uno piensa comúnmente, sino que es la voluntad del Eterno. Claro, en eso de la Lo que ha hablado el rabino casi, pero yo sí lo he leído en la Biblia. Pero no lo tengo ahorita, lo estoy buscando, pero no lo he podido encontrar. Esta es la única que yo encuentro, la de matarla porque era hija sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén, mi hermana. Está bien. Tarea para la hermanita Rosa. La próxima semana nos trae el versículo. Amén, hermana. Tarea, ¿no? Voy a revisar. Sí. Acá lo tengo. Por acá voy a buscarlo. Ahorita terminando ahí la va a dar. Amén. Así uno se da, cuando no le ha pasado que te da y dice, ¿dónde está? Y sigues hasta sacarte la espina. A veces me ha pasado a mí eso. No, acá tiene que estar. Vamos con el capítulo 39. ¿El hermanito José lo puede leer? ¿Cuál de los José?
Ah, no, pues su esposito, pues. Ya que estaba ahí. Ok. Hay tres contextos. 39. Ah, ya no salió. Ya. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio a su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía así en casa y como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Elohim? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella los asió por su ropa diciendo, duerme conmigo entonces. Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y vieron que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a mí la ropa de José y hasta que vio su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. No. Amén. Bueno, a mí hay cosas acá que me dicen mucho. Por ejemplo, dice, ¿no? Y dice, más Yahvé, Yuje bajé y estaba con José, y fue varón próspero, dice, ¿no? Y eso a veces nos llena de consuelo esta palabra, porque a veces tenemos problemas, tribulaciones, o estamos en cosas o en circunstancias que a veces no nos gustan, porque yo creo que, imagínense el dolor de José, ¿no? De saber que sus hermanos lo vendieron y primero lo querían matar, seguro que él escuchaba, no sé, me lo imagino, todo lo que ellos estaban confabulando contra él, y luego ya le perdonan y luego lo venden, lejos de su familia, todo, y aún así, en esa angustia que seguramente él tenía, el Eterno estaba con él, ¿no?
Y eso es algo grande que siempre debemos de recordar, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar que a veces estamos solos, sin hermanos, sin familia, o lejos, a veces hermanos que tenemos aquí extranjeros, que a veces cuando hablaba con ellos, sabía que se sentían así. Pues el Eterno siempre está con ellos y el Eterno los bendice, porque dice que, y vio su amo, su jefe, que Yuhebajei estaba con él, y todo lo que él hacía, Yuhebajei lo prosperaba en su mano. Y halló gracia a sus ojos, ¿no? Entonces el Eterno siempre va a bendecir a todo aquel que esté, pues ahí, al lado de él, cumpliendo su palabra. El Eterno lo va a bendecir aún en esos momentos difíciles. Y de esa palabra yo me cojo, amado, siempre, por cuando a veces podamos pasar alguna tribulación o algo, pues el Eterno siempre nos va a bendecir. Y otra cosa también, dice que, bueno, comienza él a tener problemas con la esposa del egipcio y esta mujer comienza pues a seducirlo. Y hay algo que es muy importante, ¿no? Porque le dice, ¿no? En el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Yuhebajei, contra él? O sea, él le dice eso a la mujer, ¿no? Porque a veces cuando nosotros pecamos, hacemos algo que no está de acuerdo a la Torá, él era consciente que el problema era con el Eterno. Y eso es parte de una madurez impresionante, pues, de muná, de fe, ¿no? De un recorrido en Torá. Y eso tenemos que, volvemos a llamar, ¿no? La palabra nos está llamando eso, ¿no? Que cuando nosotros pecamos, nos vamos contra algo, pecamos contra el Eterno, contra sus ordenanzas. Y entonces eso él dice, ¿no? Pecaría contra Yuhebajei. Y hay algo que dicen, no sé, porque no sale aquí, pero él dice que, bueno, deja las vestiduras y se va corriendo, bueno, ante la tentación. Bueno, esta es una tentación propia probablemente de muchos varones que están aquí, ¿no? Ante una mujer que probablemente era guapa, no sé, bonita o qué sé yo. Y entonces este hombre no lo piensa más porque sabe, siempre el pastor Higuita dice que los hombres como que son débiles de la vista, y yo lo creo que sí, las mujeres del hablar. Pues él lo único que hace es correr, corrió y corrió. Y eso me parece estupendo, ¿no? Cuando tengamos un problema y sabemos que por ahí podemos flaquear, corre. Y no miras atrás y corre, para que no te envuelvas en ese problema pensando, no, sí me quedo, pero puedo ayudar, pero mira que lo cambio, pero mira que si yo le converso, pero si mira que le enseño Torá, y al final te puedes envolver a lo mejor con este problema, ¿no? Y él corre y dicen que lo que le vieron fueron los tzitzit, que estaban internos. Eso no dice la Biblia, pero algunos dicen eso, por eso es que ella le dice, mira, me has traído un hebreo. Podría darse ese caso, ¿no? ¿Qué más dice, no? Y lo meten a la cárcel y dice ahí, vuelve a decir, estaba con José Yuhebajei y tendió su misericordia y fue agradable a los ojos del jefe de la cárcel. A él entra a la cárcel y en la misma cárcel el Eterno lo sigue bendiciendo. A pesar de que a veces hay personas que nos pueden molestar, hacer algunas cosas, el Eterno nos va a bendecir si estamos con Él en donde vayamos, en donde vayamos. Nada más. No sé si alguien más quiere hablar. Así quería dar mi apreciación eh, en relación al dolor que había sentido José, ¿no? Al ser separado de su familia, principalmente de su padre, ¿no? Israel, Jacob. Y vemos también cómo es que la bendición del Eterno lo sigue, tal como lo siguió Abraham por hacer caso. Dice que fue tomado por justicia lo que hizo Abraham al hacer caso de lo que había dicho Elohim. Vemos cómo Isaac es prosperado cuando es llevado a Canaán. Él dice que sus cultivos habían dado al 100 por 1. O sea, nadie podía repetir lo que Isaac había hecho en su sembrío, ¿no? Como Jacob en la casa de Labán era prosperado. Y todo eso es gracias a Elohim, no es gracias a ninguno de sus cualidades, capacidades, habilidades, de ninguno de ellos. Es Elohim proveyendo. De igual manera José, ¿no? Es bendecido en ese lugar. Luego vemos
en el aspecto del huir de la tentación. No afrontar, nunca debemos afrontar este tipo de problemas, sino huir. Tenemos que, había uno donde decía, bástate, basta, hay un versículo, bástate mi gracia, cuando yo soy débil. Claro, pero en este tipo de aspectos nosotros humanamente necesitamos huir y dejar, en todo caso, quizás frente a circunstancias, realidades del día a día, los problemas debemos dejárselo al Señor. Sin embargo, cuando tenemos problemas del enemigo y problemas espirituales, de igual manera, abrazarnos, cogernos de Él, pero cuando tenemos a la tentación de frente, la opción mejor es huir. Y cuando dicen en una pelea, es preferible huir a enfrentarla, a tener una pelea física, ¿no? Tenemos que tenerlo como a nuestro Elohim, porque acá dice la escritura, dice que ellos dos estaban solos en la casa, ¿no? ¿Quién podría decir que José dijera, sí, bueno, nadie me ve, ¿no? Todo va a quedar entre ella y yo, pero él dice no. ¿Por qué? Porque su único juez, o sea, al único que él rinde cuentas, al único que le interesa saber su apreciación es de Elohim, y el Elohim lo ve todo. Y entonces él da su pausa y huye. Ahora, otra cosa que también me percaté, y es que mencionan entre 2 a 3 veces la palabra hebreo. A este hebreo, me trajiste a este hebreo, y nuevamente vuelve a repetir hebreo. Hebreo quiere decir que cruzas el mar, en este caso es el río Jordán, creo, pero quiere decir eso. Ya entonces, ¿cómo es que esta mujer sabía sobre el término hebreo? Quiere decir que Abraham ya estaba sonando. Sí, discúlpeme, el nombre de Israel como tal ya estaba sonando, porque ya había llegado en ese entonces, sabían de Abraham, de Isaac, que habían estado en Egipto. O sea, tenían conocimiento y por ende sabían que el término hebreo. Le tenían cierto tipo de respeto, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel también José? Si dice que fue vendido a los 17 años y estuvo en prisión hasta los 30 años. No sabemos realmente cuánto tiempo estuvo en la casa de Potifar hasta que fue llevado a prisión y cuánto tiempo estuvo realmente en prisión. Pero de este tipo de acusación frente a un personaje tan importante que es el jefe de la guardia, no creo que se haya quedado así impune, porque este tipo era para que lo maten, ¿no? Y vemos cómo nuevamente la gracia del Eterno estaba con José y lo respaldaba y lo cuidaba. Muy posiblemente le pudo haber pasado muchas cosas, incluso el mismo juicio, el mismo Potifar pudo haber querido hacer eso, y quizás él también dudaba de su propia esposa y por eso que no puso su mano contra el siervo José. Y mañana más tarde cuando lo llaman, tampoco como que le tiene recelo al mismo José, ¿no? Eso sería todo. Amén. Hay un verso que me llamó la atención, y lo busco ahorita, en el verso 12 dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando nosotros vamos al hebreo, dice que en donde está la palabra ropa, cuando dice ropa dice que es begek, que viene del Strong 899, dice que es una cubierta, es una ropa, también traición o pillaje, capa, falda, manto, paño real, ropa, trapo, vestido, vestidura. Vemos que como el enemigo, bueno, yo lo vi como una forma espiritual, Jacob le dio la primogenitura, esta vestimenta a José, y vemos que también ahora dice que Potifar también le da una vestimenta, lo pone en una posición en alto, y vemos que el enemigo usa a la esposa de Potifar para quitarle las ropas. En el tiempo que él estaba en su casa, y que le quitaron el manto, fue los hijos de Jacob por la envidia, y en este caso fue la codicia de esta mujer
que quiso prácticamente abusar de José, pero él dejó el manto, ¿no? Y vemos que ahí también estamos hablando de dos vestimentas, una de la que le dio Jacob y otra que le dio Potifar, y le quitaron esa vestimenta, ¿no? Viendo que el enemigo, cuando él ve que nosotros somos bendecidos, por obedecer su palabra, por amarle conforme a lo que dice la palabra, y Él nos va bendiciendo, quiere quitar esa bendición sobre nuestras vidas, esa protección, ese manto sobre nuestras vidas, ¿no? Y vemos que José pudo pasar ese proceso porque fue vendido, aquí fue levantado nuevamente, le dieron una vestimenta, pero nuevamente él volvió a pasar la prueba y vemos que unos años más adelante él es levantado y cuando ya es levantado lo ponen a la segunda, con esa segunda posición de rey y ahí como que el Eterno dijo, ya pasaste la prueba, ahora te pongo donde yo te quería. A ver, mis hermanos. ¿También alguien más quiere comentar? Hay una parte del versículo que dice, bueno, en la parte de la versión de la Biblia Kadosh que dice, y ahora José era hermoso y bien parecido también. Está en el versículo 6. Entonces, bueno, miré el comentario y bueno, obviamente parecía que José un poco que se había adaptado a las costumbres de Egipto. Y bueno, no lo he corroborado, no sé si en verdad en Egipto tenían esa costumbre de, digamos, verse bien con algún tipo ¿cómo se llama? De adaptaciones que hicieran, no sé, creo que se pintaban, no sé. Pero bueno, el comentario del rabino da a entender de que tal vez esa parte el Señor fue celoso, ¿no? Con José, de ver que, bueno, tal vez una ligera adaptación a las costumbres de ellos era posible que lo pusiera en peligro, ¿no? O evidenciar alguna mala actitud de parte de ellos. No sé si eso puede tener alguna verdad o no, ¿no? Lo que yo sí, él lo he visto más adelante, lo vamos a ver, que cuando sus hermanos luego van donde José, la Biblia dice que no lo reconocían. Es más, él no hablaba hebreo como ellos, él comienza. Entonces es probable que no lo reconocían porque él estaba vestido Claro. de egipcio. Pero dentro de eso, es que no nos olvidemos, por eso es algo, podemos verlo de muchas maneras, pero no se olviden que estamos analizando a José como Yeshua, ¿no? Y Yeshua, Jesús, nos vino así también, como medio disfrazado. Y José estaba disfrazado, digamos, para aún decirlo más claro, de egipcio, y Jesús nos vino como medio romano, así, ¿no? Y entonces también. Entonces es probable que sí, que haya pasado, pero en el interior era Yeshua, siempre fue Yeshua, y José, creo yo, para mí siempre fue José. Por eso es que él, cuando se le acerca a esta mujer, él le dice, ¿pecaría yo contra Dios? Le dice, ¿no? Contra Elohim. Él lo tenía muy claro, eso, ¿no? De no, y a tal punto que él por eso corre. Yo creo que sí, O es sea, probable. a final de cuentas, él tiene la actitud deseada de parte de nuestro Padre, ¿no? O Pero sea, es bien sí, posible también que tal vez sin querer por adaptarse en algo, me así dice es. que hay una parte que comenta el rabino que dice que Dios propicia incitar al oso, ¿no? Que es la mujer de Potifar en su contra. Pero al final de cuentas, todo lo que pueda de alguna manera tener control nuestro Elohim sobre las cosas, sean malas o buenas, al final de cuentas todo está como parte de su propósito, planes tan perfectos, ¿no? Sí. No sé si exactamente el rabino lo vea como nosotros lo vemos, porque nosotros sí vemos a Yeshua en la Torá. Entonces él pueda ver a Yeshua en José, ¿no? No sé sobre cómo lo estará mirando el rabino.
pero nosotros sí lo sabemos que Yeshua está en la Torá, o sea, él es la Torá. Y entonces podemos entender en José lo Amén. mismo que pasaba con Yeshua, es decir, José, y después más adelante lo van a ver que él dice, no se preocupen porque esto tenía que suceder, ¿no? Y Amén. entonces, y los hermanos porque lloraban, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, y entonces nosotros nos pasó lo mismo y decíamos, ¿por qué no reconocíamos a Yeshua? Porque decíamos Jesús, que lo teníamos así como romano, con su capa así, no usaba tzitzit y toda la cosa. Y entonces, José decía que esto tenía que pasar. Y probablemente José en este momento estaba así como egipcio, porque esto tenía que darse. Y él tenía que camuflarse, digamos, entre Egipto, siendo el mismo José, porque en momento de tribulación José es José, José el hebreo. Y ellos se dan cuenta. Acá no dice bien, pero esta mujer como decía nuestro hermanito José, esta mujer le dice, me has traído un hebreo. O sea, ella se da cuenta que era un hebreo. Algunos dicen que es por el sí, pero ellos se dan cuenta. Entonces, él en su interior seguía siendo hebreo. Eso es lo que yo puedo interpretar, ¿no? Amén. Era porque veían que Elohim lo prosperaba en todo lo que él hacía. Amén. Amén, amén. Ya, también cuando vemos que el Elohim le prosperaba esto en todo, vemos que, o sea, él estaba íntegro dentro de sí, ¿no? Porque el Eterno no se vende con nadie. Entonces nosotros tenemos Deuteronomio, vemos Deuteronomio 7 creo que está, donde dice, si tú guardas mis mandamientos, eres cuidadoso, haces esto, yo te voy a bendecir, dice, ¿no? Yo te voy a amar y te voy a bendecir. Deuteronomio 28 también dice, no, si tú guardas mis mandamientos, te bendeciré aquí, te bendeciré por allá. Entonces vemos cómo el Eterno bendecía a Joseph, por lo que también él hacía, no lo hacía también de gracia, sino que vemos que ahí también se guardó íntegro para el Eterno. Y tuvo temor, porque si de repente él hubiese estado asimilado a Egipto, de repente por ahí hubiese habido un desliz, creo yo, ¿no? Porque él tuvo temor y dijo, no, o sea, prefiero quedarme sin nada, volver a estar de repente, o sea, ser vendido, sufrir de nuevo, porque eso viene todo en un segundo en la mente. Entonces, ahí tú vas a medir, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? Como dice el Eterno, no puedes tener dos señores, porque donde está tu corazón, ¿no? Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Entonces, pero vemos que la palabra ratifica ahí que dice que yo, Adonai estaba con Joseph, ¿no? Bueno, puede interpretarse que de repente por ahí estaba, bueno, no lo veo yo como que asimilando, porque ahí dice que el Eterno estaba con Joseph. Amén, mi hermano. Amén. ¿Alguien más quiere intervenir en algo? ¿O seguimos? Ya. A ver, yo voy a terminar ya con el capítulo 40. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención a mi Faraón, de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos
y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Volviendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquetes a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Si alguien quiere comentar. Amén, amén. Bueno, estamos viendo los sueños de José, y vemos también ahí que él tiene ahí el don de interpretación de sueños, ¿no? Y palabra de conocimiento. Y esos dones, ya eran manifestaciones ya, que se estaban dando en este hombre que estaba íntegro delante del Eterno, a pesar de las dificultades, que incluso estaba ahorita ya en la cárcel, habiendo de repente gozado años más atrás, de repente los beneficios de haber estado con la Potifar, y vemos que ahí el Eterno aún estaba con él, ¿no? Vemos que seguía el Eterno con él, y vemos que el Eterno también tiene algo con Jacob. El Eterno lo usaba y le hablaba en sueños, y vemos que a José también el Eterno también lo hablaba en sueños, y también tenía ese don, ese discernimiento para interpretar. Y vemos que muchos en el pueblo del Eterno han tenido ese don, no sé, este regalo del Eterno, de que el Eterno le ha hablado. Y muchas veces, en muchas ocasiones, de repente a nosotros también el Eterno nos puede hablar, como dicen Job, ¿no? De una u otra forma habla el Eterno, ¿no? Hasta en sueños, ¿no? Pero todo esto nosotros tenemos que ir a la palabra para poder ver o entender si el Eterno nos está hablando, de repente es un producto de nuestra mente o producto de nuestras imaginaciones, ¿no? Porque también dice la Biblia que por muchos pensamientos se recrean también los sueños, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra para poder saber si el Eterno nos está hablando. Pero acá vemos que cuando estos 2 hombres tienen ese sueño el mismo día, Joseph le da la interpretación, ¿no? Y él le dice: acuérdate de mí y háblale al rey. Muchos dicen, como leí acá en la paracha, dicen que como que José se estaba fiando de sus habilidades, más no del Eterno. Pero también podemos ver que él ya sabía y había entendido de los sueños que él le había dado, ¿no? Que había un propósito grande para él y que él estaba confiando en esa promesa, ¿no? Y vemos que él, confiando en esa promesa, sabía que un día iba a llegar a donde el Eterno le había dicho, ¿no? Que era ser el segundo, el gobernador, ¿no? En Egipto, ¿no? Porque si el Eterno le habló cuando era joven, yo creo que habrá esperado, ¿no? Que a veces el Eterno nos habla cuando somos pequeños y tenemos esa esperanza en nuestro corazón. Yo creo que también habló él con esa esperanza de que pudieran hacer mención de él, ¿no? Que él no había hecho nada, que era inocente, y que lo pudiesen sacar, ¿no? Bueno, esa es la apreciación. Ana Mónica. Sí, justo estaba mirando porque acá estaba analizando nada más ahorita porque decía que, por ejemplo, José, y cuando le dicen, bueno, lo de la prisión, ¿no? Él le pide que se acuerde y el copero no se acuerda. Y entonces, él le perdona la vida a todo, pero él se queda igualito. Y eso debe de haber sido duro para José, me imagino, ¿no? Él, el Eterno le da la interpretación, él cumple con todo y le pide que se acuerde, pero no se acuerda.
tal vez porque se lo pidió un humano, ¿no? Él debió esperar en el tiempo del Eterno. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Cuando nosotros nos aferramos a alguien que por las fuerzas humanas lo vaya a hacer y a veces los humanos pues fallan y no pasa nada. Y entonces, eso también un poco nos llama, bueno, a mí, a decirme que no me confíe en algo, ¿no? Porque imagínense, él se lo confió casi la libertad, su libertad, era algo grande. Y a veces nos puede pasar esto, ¿no? Y es el mismo Eterno el que te va a sacar. O sea, si confiamos en él, confiamos en todo, en el tiempo de él y él. Porque este copero, pues, a pesar de que él hizo bien, a pesar de todo eso, no se acordó y no le dijo nada. Otra cosa que me llama la atención siempre, que nada más lo comento así porque la Biblia, la Tanaj solamente habla, o bueno, digamos en este caso la Torá, de los que nunca he escuchado o he visto, me corrige alguien si ha leído toda la Torá también, que se festejen cumpleaños de los hebreos, sino acá habla del día del cumpleaños del faraón de Egipto. Entonces, ahí también, no sé, algunos decían, ¿no? Que a veces pues los hebreos no celebran cumpleaños, no sé. Pero por lo menos acá sí nos dice que sí habla del faraón y que hace como un banquete, ¿no? Hace un banquete por su cumpleaños. Nada más. No me he encontrado yo cumpleaños de hebreos, pero sí de Faraón, ¿no? Ahí dice que mandó a matar al panadero, dice. También hay una Ahora, referencia de Herodes, si más no recuerdo. esto es dificilísimo, ¿ya? Yo decía, lo digo, no lo digo, porque ya ahorita seguro los hermanos que todavía encima estamos y están con nosotros acompañándonos en esta transición dirán, no, Navidad y todo lo demás, y ahora también los cumpleaños, que no voy a tener torta, y qué sé yo, ¿no? Pero esto es lo que dice, y la verdad es que cuando yo lo escuché, me quedé y me puse a analizar, y dije, es verdad, en la Torah no habla de ningún hebreo, o sea, no habla de Abraham cuando cumplió años, no habla de Moshe cuando cumplió años, no habla de ninguno de estos, pero sí habla de este egipcio, y también habla, creo que Nerón, cuando, no, era no, la mujer esta que le danza y le pide la cabeza, que por su cumpleaños lo hace, ¿no? No lo tengo en la cabeza ya, pero si alguien lo recuerda me lo dice, que es Fue ¿cómo una se llama? fiesta que era una Claro, fiesta donde le pide la cabeza de Juan el Bautista, pues Herodes, ¿no? Herodes, la y le hijastra va le y la se pide lo la ve, cabeza, por su cumpleaños. pero Amén. porque Entonces, él le dijo a su mamá, porque era acusada de Juan. Hermana, también hay una, bueno, yo he leído, hay algunos de parte de Raíces Seguridad no celebran cumpleaños, ¿no? Porque dicen que es toda una ceremonia, porque le traen un pastel, le ponen una vela, y ahí hay una persona, y todos se ponen alrededor, y comienzan a cantarle, y cosas así. Es como que el pastel le das la cabeza, y como que la vela es un símbolo de no sé qué, algo así. Hay un estudio por ahí que sacan, que en realidad como nosotros no celebramos el cumpleaños, no le metí ahí el estudio, pero algo así dicen, ¿no? Que no deberíamos. no, ahora, sí les digo, nada más, y hay un problema ya más serio cuando tu cumpleaños cayó en Shabbat. Olvídalo. Olvida tu cumpleaños, olvídalo por completo, o sea, ahí sí no. Todavía lo demás vamos a dejarlo en transición, hermanos, ahí lo dejo nada más, lo suelto porque eso solamente lo escuché de un pastor que lo comentó, pero nada, ahí lo analizamos. Nada. Pero Shabbat sí, eso sí, el Shabbat, no, no se hace nada. Si alguien más quiere comentar algo. Bueno, creo que hasta ahí Tomás terminó la parashá, ¿sí? Quería, antes de que termináramos, saludar, bueno, la hermana Lidia ya intervino, es una bendición siempre, hermana Lidia, tenerla. Hermano José Bustamante, me imagino que usted está por ahí despachando algo y por eso no ha intervenido.
espero que sea así. Que el Eterno lo bendiga, hermano José. Bueno, mi hija María Belén está escuchando, pero bueno, está con la bebé atendiendo. Ya terminamos unas visitas ahorita que salieron. Ya estamos libres nuevamente. Yo estoy escuchando y estoy así, para allí para acá. ¿Qué opina de la paracha? De todo lo que he escuchado. Ay, creo que no me escuchó el hermano José. Cuando pueda ella, así se puede su comentario. La hermana María, dígame. Permiso, año tras año siempre vamos aprendiendo cosas. Por lo menos intervino la otra chica hace rato, y intervino también la señora que también se fijó en unos libros, creo que judíos y cosas muy interesantes, porque son cosas, aunque es de la parte judía, pero uno tiene que nutrirse de lado y lado, siempre y cuando esté uno busque en la Torá, ¿no? Que busque una chica que iba a buscar una información que ella dijo que la había visto en la Torá. Entonces sería bueno también eso. Pero con referente, bueno, creo que lo último que hablaron sobre José, a veces nosotros tenemos que tener paciencia, ¿ok? Él tuvo, a pesar de que tenía la bendición, a pesar de que ya yo creo que el padre dejó que avanzara el tiempo, porque José tenía que seguir aprendiendo cosas y aparte representar, como se dijo desde un principio, que él es como una sombra de lo que es Yeshua. Y entonces tenía que humillarse su propio corazón, a pesar de que él era muy humilde, él era muy inocente en muchas cosas. Él tenía que hasta llegar al punto de que le costó de repente perdonar a sus propios hermanos, pero era el plan del Eterno, ¿verdad? Si él hubiese salido antes de todo eso, no sabemos qué hubiera pasado, pero ya el Eterno lo fue como el alfarero nos hace a nosotros, que nos va moldando. Y bueno, mira, eso es un aprendizaje para nosotros mismos, porque a veces queremos las cosas rápido, y él duró más de 20 años en la cárcel, así como nosotros queremos todo sea rápido. Y a veces el Eterno, tranquilo, lo digo por mí mismo, que he aprendido eso, a tener paciencia, aunque no la tengo a veces, porque yo soy muy imperativo, a mí me gustan las cosas rápidas, pero con el Eterno uno tiene es su tiempo, no es nuestro tiempo. Y la lógica de nosotros no es la lógica de nuestro Padre. ¿Ok? Amén. Correcto, amado. Amén. Todo nos pasa que queremos las cosas rápido. O muy ya, ¿no? ¿Cuándo llega la bendición? Hermana Rosa, es una bendición que usted también esté, no se pierda. No sé si quiere comentar algo más sobre la parashá. No, todavía voy a hacer la tarea. Tengo que buscar el texto que he leído. Está linda su pecera. Gracias. Sé que me distraigo, así cuando usted está hablando, ni caso, creo que le he hecho, me he puesto a mirar los peces, así como se mueven. Ya. Y Ahí, hermana Mónica. Ajá. Multiplican como peces. Ahí tiene Efraín por todo. Entonces profético, la hermana Rosa con peces, ya ve, hermano, yo le he dicho. Efraín por Ponerle una todo. pecera. Hermano Ricardo, Chalón también, bendiciones. No sé si quiere aportar algo sobre la parashá. Shalom, hermano Ricardo. Shalom, shalom. Buenas noches. Shalom, hermano. Acá oyendo la palabra, sí, está bastante interesante, bastante didáctico. Hay mucho que aprender. No tendría como palabras como expresar todo lo dicho, lo comentado. Digamos que mi cerebro tiene un proceso en ello. Pero déjeme decirle que la palabra
de Hachén es muy clara y muy importante para nuestra vida espiritual. Amén, amén. Bueno, amados, no sé si hermana Rosa, si quiere, hermana María, perdón, si quiere comentar algo más, o el hermano José, su esposo, si no, para ya terminar la reunión. No, mi hermana, estoy contenta. Es bueno refutar y poder ver pensamientos, ¿no? Y también la investigación, porque si bien yo puedo investigar algo, nuestra hermana Lidia, hermana Rosa, mi esposo, usted, todos nos vamos aprendiendo entre todos juntos. Eso es bueno, ¿no? Cosa que a veces no se puede hacer en una congregación cuando estamos estas, porque todos escuchamos lo que uno estudia. Entonces ya tenemos más información para poder seguir averiguando, seguir indagando. Mira, también estuve investigando lo de mi hermana, todavía no he encontrado, pero ella, mi hermana, nos dará más. Sí. A mi hija Amén, también amén. está escuchando. Es de bendición, porque cuando nosotros recién empezamos el grupo, casi María y yo nomás hablábamos. Y todos calladitos, calladitos, pero es una bendición cuando los hermanos ya comienzan a... Bueno, Rosa sí hablaba, la hermana Rosa sí comentaba, pero después no muchos, y ahora la hermana Lidia ya verla que ya se está integrando y está hablando porque se nota que ha estudiado, y todos los hermanos también igual, y poco a poco los que todavía no se sienten con ánimo de hablar, estoy seguro que el Eterno les va a dar el ruach y lo van a hacer, y van a tener el espíritu y van a comenzar a comentar. Y para mí también es una bendición, mi hermana María, que su esposo está al lado suyo, ahora también en las reuniones. Y entonces, gloria al Eterno por eso, pues, o sea, vemos cómo el Eterno va armando todo bonito, va poniendo todo en su lugar, va bendiciendo también el grupo. Yo doy gracias al Eterno. A mí me gozo muchísimo en estar en esta reunión, en los miércoles. Saludos a la hermana María Chalón también, hermana María. Sí, hermana María, no sé si usted quiere comentar algo, no le he querido importunar ni decirle porque a lo mejor se siente como un poquito cortita, pero si usted se siente con ánimo de hablar y comentar algo. Shalom, No, hermanita, hermana. está bien, gracias. Shalom, hermana. Shalom. Oh, Esperanza. Todo bien, hermana, todo está bien, la enseñanza, yo aprendiendo siempre. Gracias. Bueno, qué bueno, amada, que el Eterno le bendiga. Hermano José, esposo de María, ¿usted podría hacer la oración, por favor, para terminar? Vamos. Bendito eres tú, Adón, Señor Todopoderoso, Elohim de Abraham, Isaac, Jacob. Gracias, Abba, por estos tiempos, Señor, que hemos pasado, en el cual hemos podido estudiar tu palabra, esta parashá, Señor, que tú la has tenido para nosotros, Señor, que has dado enseñanza. Qué bueno es compartir, Abba, qué bueno es dialogar entre hermanos, poder mostrar cada uno enseñanzas que va poco a poco, Señor, tú brindándonos, Abba, que tú el entendimiento tú nos das, Señor. Te damos gloria y honra, bendice a hermano por hermano, bendice sus vidas, Señor, guárdalos. Te damos la gloria y la honra en el nombre santo de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bendiciones, amados, que el Eterno les bendiga. Shalom, Amén. shalom. Bendiciones, Shalom. amados hermanos. Shalom, hermana Lidia, hermana Rosa, hermana María, hermano José Bustamante, la Alaba lo bendiga. Ahí esforzado y Saludos, valiente. hermanitas, Dios los bendiga. ¿Dijo? Hermana, que el Eterno te bendiga. Llamo. Voy a parar un ratito.